El legado Sombra 2, Ecos del Tiempo, ambientada en el año 3079 por el Dr. Richard Alejandro Obispos. Capítulo 5. Asalto a Alpha 7, el legado de Kylen Thorne. El estruendo metálico que había resonado por los túneles fue la señal inconfundible de que su presencia no solo había sido detectada, sino que ahora era confrontada. Kylen Thorne no perdía el tiempo. El explorador que Elías había detectado en el monitor de la estación de monitoreo no era una mera vigilancia, era un heraldo. La oscuridad en el pasadizo, hasta hace un instante solo un manto, ahora parecía densificarse, cobrando vida con una amenaza tangible. Lyra sintió la resonancia etérica vibrar salvajemente, no solo por la presencia del explorador, sino por la distorsión que lo acompañaba. Una resonancia que era a la vez ajena y extrañamente familiar, como un eco corrupto del virus Génesis. «Prepárense», gritó Jax, activando el seguro de su escopeta de contención y posicionándose delante de Lyra y Elías. Su visión nocturna integrada le permitía discernir mejor las sombras. El golpe había sido contra la vieja puerta de acero por la que habían entrado, pero no se había abierto. Sin embargo, no era un simple muro. Lyra lo percibía. La distorsión del tiempo se concentraba allí. «No está intentando derribar la puerta, comandante», Lyra advirtió, su voz tensa. «Está abriendo un nuevo acceso, manipulando la estructura del espacio-tiempo. Puede que lo esté teletransportando o plegando la distancia. Es la habilidad de Kaito 3 Gamma, el evolucionado que podía volverse semietérico». Elías, con su dispositivo de escaneo portátil en mano, confirmó las lecturas con un gruñido. «Tiene razón. Es una forma de desfase molecular a pequeña escala. Está abriendo un portal, o más bien, creando un atajo a través de la materia sólida, una habilidad derivada de uno de los evolucionados cosechados». Su mirada ámbar se entrecerró. Thorne no solo usa el ADN, usa la esencia misma de las habilidades para crear nuevos errores. Una sección del muro de concreto se onduló, como si el espacio mismo se licuara. Y luego, una figura surgió de la piedra con una fluidez inquietante. Era humanoide, pero no del todo humana. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como los de una marioneta con hilos invisibles. Su piel era pálida, casi fosforescente, y sus ojos, dos orbes de luz azulada, brillaban en la oscuridad. No llevaba ropa, sino una especie de vaina orgánica que se movía con sus músculos. Un híbrido perturbador de carne y biotecnología avanzada. Era el explorador. Detrás de él, el ondulante portal se ensanchó ligeramente y otras dos figuras comenzaron a emerger. No eran idénticas al explorador, pero compartían la misma inquietante palidez y los ojos luminosos. Uno de ellos, delgado y alargado, parecía tener una resonancia psiónica amplificada. Un psicorresonador que irradiaba una sensación palpable de ansiedad y amenaza. El otro, más robusto, distorsionaba la luz a su alrededor, una manifestación más potente de la manipulación lumínica que Lyra había percibido en los tanques residuales. «Son más de uno», dijo Jax, su voz grave, «y son adaptaciones de los evolucionados desaparecidos. Esto es lo que Thorne ha estado construyendo». «No tienen una conciencia individual clara», añadió Lyra, su resonancia etérica abrumada por la cacofonía de susurros psíquicos. «Son como drones biológicos, controlados por una mente superior, la de Thorne». El explorador, el primero en salir, avanzó con pasos silenciosos y erráticos. Levantó una mano y el aire entre sus dedos comenzó a vibrar. Un campo de distorsión se formó, una pequeña burbuja de realidad maleable que se expandía. «Cuidado, está intentando generar otra distorsión temporal», gritó Elías. «No sabemos qué efecto tendrá sobre nosotros». Jax abrió fuego, disparando una ráfaga de energía de contención. El explorador fue golpeado y su cuerpo se tambaleó, pero no cayó. La vaina orgánica que lo cubría absorbió la mayor parte del impacto, y la distorsión que intentaba crear se disipó, aunque solo por un momento. El psicorresonador emitió un chillido agudo no vocal, sino directamente en la mente de Lyra. Una ola de puro terror y desesperación la golpeó, amenazando con paralizarla. Lyra cerró los ojos, concentrándose, y usó su propia resonancia etérica para crear una barrera psíquica, un escudo contra la intrusión. Emocional. No era una telepatía defensiva, sino una resonancia de su propia voluntad que amortiguaba la de su atacante.
La batalla no solo era física, era psíquica. «Son drones psíquicos, Lyra», le alertó Elías, su propia frente perlada de sudor mientras ajustaba las lecturas de su dispositivo. «Bloquee la conexión o se verá abrumada». Lyra apretó los dientes, manteniendo su barrera. El explorador, recuperado, volvió a la ofensiva. Esta vez su piel parecía oscurecerse y una serie de apéndices finos, casi imperceptibles, emergieron de su espalda. Lanzó lo que parecían ser filamentos energéticos que brillaron brevemente en la oscuridad antes de disiparse contra el muro cercano, dejando marcas chamuscadas. No eran letales, pero buscaban inmovilizar. «¡Almacén de herramientas a la derecha!», gritó Elías, señalando una abertura lateral. «Es un cuello de botella, nos dará ventaja, y hay algo que podría servirnos. Viejo equipo de perforación, y tal vez algunos explosivos de contención». Jax no esperó una segunda invitación. Él era la punta de lanza, cubriendo su retirada. Mientras se movían hacia la abertura, el manipulador lumínico desató una explosión cegadora de luz concentrada, que hizo que los visores de Lyra y Jax destellaran. Por un instante, Lyra se sintió completamente desorientada. «Por aquí», la voz de Elías la halló, tirando de su brazo. Se refugiaron en el cuarto pequeño, un espacio claustrofóbico lleno de herramientas viejas y polvo. El explorador y sus compañeros no podían entrar de inmediato por la estrechez del pasadizo. Jax se giró, disparando ráfagas de contención a la entrada, intentando mantener a raya las aberraciones. «Necesitamos una distracción, algo que los detenga el tiempo suficiente para reactivar la estación de monitoreo y establecer un perímetro», dijo Jax, recargando su arma. Lyra miró alrededor. Había una fila de viejas baterías de fusión abandonadas. Eran inestables, pero si se manipulaban correctamente, podrían generar una sobrecarga energética localizada. No las destruirá, pero debería aturdirlas y colapsar temporalmente las distorsiones que usan para moverse. ¿Una sobrecarga? Es arriesgado. Podría derrumbar todo el túnel, objetó Elías, pero su mente ya estaba calculando las probabilidades. Necesitaríamos un amplificador, y la señorita Vance tendría que canalizar su resonancia etérica para dirigir la explosión de energía y evitar un colapso estructural. Es una operación quirúrgica. «Puedo hacerlo», afirmó Lyra. La determinación en su voz ocultaba el temblor de sus manos. «Siento la conexión con esa energía. Es pura, pero está corrompida. Si la reconecto en su fuente y la sobrecargo, puedo colapsar el campo de distorsión local. Bloqueará su acceso temporalmente. Comandante, ¿puede disparar al punto débil de la batería cuando se lo indique? Elías, necesito que me guíe a la configuración correcta del amplificador». Era un plan desesperado pero plausible. Mientras Elías trabajaba frenéticamente en un viejo panel de control del almacén, Lyra se posicionó frente a las baterías. Extendió sus manos, concentrando su resonancia etérica. Sentía la energía residual de la cosecha en cada fibra del lugar. Era como manipular una red de hilos invisibles, cada uno vibrando con el eco de una habilidad robada. Canalizó esa energía, la reconectó, la retorció, elevándola, amplificándola. La espiral en su temporal se iluminó con una intensidad casi dolorosa. En el exterior, el explorador y sus compañeros continuaban golpeando la entrada, el metal gimiendo bajo el impacto. El psicorresonador volvió a intentar una invasión mental, pero Lyra mantuvo su barrera, aun cuando canalizaba la energía. «Ahora, comandante», gritó Lyra. Jax apuntó con precisión y disparó. El pulso de contención impactó una de las baterías, causando un destello cegador y un fuerte zumbido. La energía liberada fue masiva. Lyra la controló, dirigiéndola con su resonancia etérica, convirtiendo la explosión potencial en un pulso electromagnético dirigido. Una onda de choque invisible se expandió desde el almacén, no con un sonido, sino con una vibración que sacudió los túneles. Los exploradores gritaron, sus ojos luminosos parpadearon erráticamente y sus cuerpos se convulsionaron. El explorador principal, que estaba a punto de atravesar la entrada, se detuvo. Su forma comenzó a distorsionarse incontrolablemente. Sus movimientos se volvieron lentos y espasmódicos, como un video en cámara lenta. Sus compañeros cayeron al suelo, sus cuerpos temblando incontrolablemente. La distorsión temporal que los rodeaba se colapsó sobre sí misma, creando un efecto de vacío que los dejó inertes. ¡Funcionó!, Elías jadeó, limpiándose el sudor de la frente. «Están aturdidos. La distorsión se ha disipado y han sido desfasados de nuestra línea temporal principal por un breve periodo, como un apagón temporal localizado. No durará»,
dijo Lyra, su voz aún débil por el esfuerzo. Se sentía exhausta, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido estirada al máximo. «Tenemos que movernos. La estación de monitoreo. ¡Rápido!». Salieron del almacén, evitando los cuerpos inmóviles de los exploradores, que yacían en el suelo como muñecos rotos, sus ojos aún parpadeando débilmente. El aire todavía zumbaba con la energía residual del pulso, pero la amenaza inmediata había sido neutralizada. Llegaron a la estación de monitoreo. Jax rápidamente cerró la puerta de acero y asegurándola con una barra de contención improvisada. Mientras Lyra recuperaba el aire, Elías y Jax se centraron en las consolas. «Necesitamos una imagen más clara de la estructura central. Thorn no está solo. Debe haber una mente o un proceso que los controle. Si podemos localizar el epicentro de la cosecha, podríamos encontrar la clave para detenerlo». Las pantallas granuladas de la estación de monitoreo comenzaron a mostrar imágenes más nítidas del complejo subterráneo de Thorn. La estructura era masiva, con múltiples niveles que se hundían aún más en las profundidades de la Tierra. No era solo un laboratorio, era una fortaleza. Una serie de conductos energéticos brillaban en el mapa, convergiendo en una cámara central, profunda y ominosa. «Esa cámara», susurró Lyra, su mirada fija en el epicentro. «Es de ahí de donde proviene la mayor parte de la resonancia de la cosecha. Hay una fuente de energía colosal, alimentada por las esencias de los evolucionados. Siento una presencia. No es Thorn, es otra cosa. Es lo que está creando con las almas cosechadas». En el centro de la cámara, en las lecturas de energía, aparecía una figura. No era una forma humana reconocible. Era una amalgama de energía pulsando y expandiéndose. Una especie de ser sombra. No era una criatura biológica. Era algo que Lyra nunca había visto antes. Una entidad formada por la esencia combinada de múltiples evolucionados. Un ser de puro poder. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Jax, con sus ojos bien abiertos. Elías, con el ceño fruncido, consultó sus viejos diarios de Liam O'Connor. Los diarios mencionan algo, un rumor, el objetivo alfa del proyecto Némesis. Se decía que el cónclave no solo quería reparar a la humanidad, sino ascenderla, crear una forma de vida superior, fusionando la psique y las habilidades de los evolucionados en una sola entidad controlada, una conciencia colectiva hecha arma. Creí que era una leyenda. No es una leyenda, Elías. Es real. Y no solo es una arma, está creciendo. Y la energía que irradia no es solo una manipulación temporal. Está alterando la misma realidad a su alrededor. Lo que sea que Thorn esté haciendo, está creando algo que podría trascender nuestra comprensión de la existencia. De repente, un nuevo sonido, más fuerte y escalofriante, resonó en los túneles viniendo de las profundidades de la fortaleza de Thorn. No era un ruido de maquinaria, era un aullido que era la mezcla de éxtasis y agonía, de poder desatado y de sufrimiento indecible. Una resonancia que hizo vibrar el aire y la tierra bajo sus pies. Era el sonido de la creación y de la desesperación. Caitlin Thorn no solo había sobrevivido, había evolucionado, y lo que estaba creando en las profundidades de Alpha 7 era el pícumo de su locura. Un ser capaz de reescribir no solo la historia, sino la naturaleza misma de la vida. Las danzas de las sombras apenas había comenzado, y el equipo de Lyra, Jax y Elías se encontraban al borde de un abismo que amenazaba con consumir el futuro de la humanidad.